Bienvenidos una vez más a Historias Espirituales. Antes de empezar, quiero agradecerte por estar aquí esta noche. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece sin pausa y que comparte esa misma obsesión por los misterios, las leyendas y los relatos que desafían toda lógica. Espero que hayas tenido un día tolerable y que encuentres en este lugar un refugio, pero si las cosas no han ido bien, si el peso de la incertidumbre te persigue o atraviesas un momento oscuro, quiero enviarte un abrazo sincero, no solo de mi parte, sino de toda esta familia que siente lo mismo que tú. Esta noche, suelta el ruido del mundo exterior, desconecta tus preocupaciones, acomódate bien y deja que tu mente se pierda en caminos sombríos, porque en los próximos minutos vamos a adentrarnos juntos donde la realidad se quiebra y lo inexplicable te acecha. Prepárate para historias que marcaron a fuego a quienes las sufrieron. Historias tan perturbadoras que, al terminar, te obligarán a mirar dos veces hacia los rincones oscuros de tu habitación antes de intentar dormir. Ahora sí, ponte cómodo, apaga las luces y déjate llevar por nuestras nuevas historias espirituales. Alejandro caminaba por la carretera con una mochila pesada al hombro, sintiendo cómo el cansancio le carcomía los huesos. Aunque eran cerca de las 7 de la tarde, el cielo era una boca de lobo, sumamente negra, y él caminaba con cautela, alejándose unos pasos del asfalto para no ser víctima de algún atropello fatal. Sin embargo, cada vez que el haz de luz de un vehículo se acercaba, estiraba el brazo para hacer dedo, suplicando por un aventón. La ciudad más cercana ya se divisaba en el horizonte, pero aún le faltaban unos 7 u 8 kilómetros. ¿Cómo demonios había llegado hasta ahí? ¿Qué hacía en un paraje tan desolado? ¿Por qué? ¿Apenas pasaba un alma por la carretera? Es algo que él mismo no lograba comprender. De pronto, un vehículo, un Cadillac clásico, modelo entre los años 50 y 70, de un color rojo sangre, impecable y pulcro, se detuvo en seco. Lo que te estoy relatando ocurrió durante la década de los 90. Por lo tanto, era un auto que claramente era una pieza de colección. Se detiene y al volante va una chica de belleza inquietante. Ella lo observa fijamente y, sin cruzar palabra, se inclina hacia el asiento del copiloto, levanta el seguro y le hace una seña fría para que suba. Alejandro se queda atónito por la elegancia del coche y al entrar siente que el interior parece sacado de una sala de exposición. Es un auto precioso, aterradoramente conservado. La chica le extiende la mano con una seguridad gélida y le dice: «Hola». Él, turbado, se presenta: «Me llamo Alejandro». Ella responde: «Un gusto», pero no le revela su nombre, y vuelve a poner el auto en marcha. La joven no le hace ni una sola pregunta, no cuestiona por qué está ahí, ni por qué está pidiendo ayuda en mitad de la nada, ni le advierte sobre los peligros de la noche. Simplemente no dice nada. Cosas obvias, simplemente fluyen y, a medida que avanzan por la oscura carretera, Alejandro le pregunta con curiosidad: «Oye, ¿qué haces tan tarde por aquí? ¿Y qué auto tan increíble tienes?». Ella responde con voz suave: «Mi papá tiene un taller, le obsesionan los coches». Y mientras ella soltaba esos pequeños detalles, Alejandro sintió al instante que le estaba coqueteando con una sonrisita pícara, una tensión que cargaba el aire. Alejandro tomó su mochila para despejar espacio y la tiró en el asiento de atrás. La chica no dijo ni pío, actuando como si nada estuviera pasando, pero sus ojos brillaban. De repente, ella revisó el retrovisor y el resto de los espejos, asegurándose de que nadie los viera. Frenó en seco. Él se giró, con el pulso acelerado, esperando. Ella se acercó, lo acorraló y le plantó un beso helado. El muchacho, sonrojado, apenas pudo respirar cuando ella susurró: «Mi papá creo que no está esta noche. ¿Quieres venir conmigo?».
Alejandro, embriagado por la situación, solo asintió con la cabeza sin poder articular palabra. Jamás imaginó que esto terminaría así. Llegaron a una cochera sombría y amplia, donde las herramientas oxidadas colgaban de las paredes. Había un vehículo destartalado como un cadáver de metal a la derecha. Bajaron en silencio y ella, señalando una puerta entreabierta, le ordenó: «Espérame aquí fuera. Voy a revisar que no esté papá». Entró, cerró la puerta y, segundos después, solo asomó su pálido rostro, extendió la mano hacia la sombra y siseó: «Ven, estamos solos». Desde el instante en que Alejandro cruzó el umbral y cerró la puerta, el aire se volvió pesado, un torbellino de pasiones oscuras. Los dos tenían una química extraña. Todo sucedió demasiado rápido, una locura desenfrenada que terminó en una noche de entregas prohibidas. De hecho, la chica parecía haber olvidado por completo la posibilidad de que su padre regresara. Al terminar esos momentos de intensidad casi asfixiante, ella lo guió hacia su habitación y al entrar, el frío de la casa los envolvió. Cerró la puerta de golpe y le susurró: «A partir de ahora, ni un solo ruido. Sí, papá llega, que no tengan ni la menor idea de que estamos aquí escondidos». Alejandro pierde la noción del tiempo por completo. Absorto en sus cosas, el sueño lo venció de golpe. Cuando por fin abre los ojos, ya no eran las primeras horas de la madrugada, sino que la mañana estaba muy avanzada, y él seguía ahí tumbado en la cama. La habitación estaba vacía, pero algo se sentía profundamente mal. Él siente bajo sus manos unas texturas viscosas, repulsivas, ásperas, y cuando enfoca bien la vista, sí, es la misma habitación de anoche, pero algo ha cambiado. El techo está cubierto por telarañas espesas. El colchón en el que está postrado es una inmundicia, algo realmente asqueroso. Sí, alguna vez tuvo resortes, hace años que se pudrieron. Ahora parece más bien un guiñapo, destrozado y putrefacto. Allí, entre los jirones, hay objetos oxidados, peligrosos, que parecen acecharlo. Entonces, presa del pánico, salta de la cama y comienza a inspeccionar el lugar. Todo se desmorona a pedazos. La escasa luz que logra entrar no proviene de ninguna ventana. De hecho, las que hay, si no, están tapiadas con maderas podridas, están cubiertas por capas tan asquerosas y densas de mugre, una suciedad tan acumulada por años, que la luz no puede cruzarla. El único resplandor entra por un agujero siniestro en el techo. Ese lugar parece una tumba. Alejandro empuja la puerta que el día anterior era una puerta cualquiera, común, con su cerradura, normal. Y ahora esta porquería es solo un trozo de madera astillada, carcomida, con un hueco oscuro en el centro. Mete la mano, abre, y al salir, al pasillo. El lugar parece la guarida de algo inhumano, con pintadas macabras en las paredes y un hedor a muerte que emana de distintas partes de la casa. Se nota que hay comida pudriéndose ahí, tirada por todos lados. Se ve claro que alguien ha estado viviendo en ese lugar maldito. Está aterrorizado, muerto de miedo, y se siente tan fuera de sí, porque no logra entender qué pasó, que empieza a cuestionarse si acaso le habrán dado alguna sustancia tóxica, si todo lo que vivió anoche fue una pesadilla o qué demonios le hicieron. Empieza a gritar, a preguntar: «¿Dónde estás? ¿A dónde me trajiste? ¿Qué es este lugar?». Pero nadie responde. Solo un silencio, absoluto y sepulcral. Está tan alterado que no se da cuenta de que, al empujar la puerta por la que entró anoche, ésta se desploma por completo hacia afuera. Entonces ve el vehículo en el que llegó la noche anterior, pero algo no encaja,
Nada tiene sentido. El vehículo, al igual que la casa, ya no es el mismo en el que se subió. El coche está cubierto por capas y capas de polvo denso. Es una carcacha que es obvio que no funciona, que lleva décadas pudriéndose ahí sin moverse. Los vidrios están rotos. Tiene que meter la mano entre los cristales filosos para alcanzar el seguro e intentar abrir la puerta. Una puerta que probablemente lleva más de 5 o 7 años sin abrirse porque le cuesta un mundo moverla. Cuando por fin cede, rechina espantosamente y salen cientos de arañas. Era un nido repleto de cosas asquerosas. Se tiene que meter porque ahí dejó su mochila, y para él es algo vital. Entonces, mientras está metiendo entre telarañas espesas, sintiendo el roce de patitas sobre su piel y paralizado por el terror, mientras busca en el asiento de atrás para recuperar la mochila, de repente unas manos frías lo sujetan por los hombros y lo sacan bruscamente de ahí. Cuando lo arrastran hacia afuera, el pánico lo consume por completo. Está viviendo su propia historia de terror, o tal vez consumió alguna sustancia y sigue totalmente desconectado de la realidad, sin darse cuenta siquiera de dónde está, temblando de puro terror al ver un rostro desconocido frente a él. Es un tipo con gafas oscuras, portando un sombrerito a su lado, de esos que ya puedes irte imaginando que son. Viste un uniforme y le suelta: ¿qué diablos haces aquí? Entonces Alejandro empieza a balbucear. Anoche una chica me trajo, pero esta casa no era así, el coche no estaba así. Me hicieron algo. Y el oficial que lo encaraba, al que llamaremos Ricardo, le responde: te drogaste, Tomás, algo, ¿verdad? Y él insiste: no, no, yo no consumí nada. Fue ella, fue la chica. Y mientras lo dice, le pregunta: ¿qué traes en la mochila? Ricardo, el policía, extiende las manos para arrebatarle el bolso y, en cuanto lo toca, Alejandro se defiende lanzando una mano hacia el rostro de Ricardo. Al hacer ese movimiento, Ricardo inhala, no porque lo hubiera planeado, quizá por puro reflejo, pero al aspirar, su nariz detecta un aroma dulzón, un olor que él conoce a la perfección, un hedor que, irónicamente, es la razón por la que se unió al cuerpo de policía, y en ese instante supo con qué clase de escoria estaba tratando, así que, sin pensarlo dos veces, lo sujetó del brazo y lo estampó contra el vehículo, le puso las esposas. No revisó nada más y no le interesaba escuchar ni una palabra de su historia. Todo lo que te estoy contando es lo que Alejandro repetía a gritos dentro del vehículo y lo que luego soltó durante el interrogatorio. Así fue. A Ricardo no le hacía falta escuchar nada de eso. Sabía la clase de basura que llevaba en la parte trasera de la patrulla. Al llegar a la comandancia, lo primero que hizo fue bajarlo a empujones, tratándolo como si fuera un trozo de estropajo asqueroso, una tela, toda deshecha. Era una visión nauseabunda, algo de lo peor que he visto. Tuvo que intervenir un superior, alguien de rango mayor que él, para frenarlo en seco y gritarle: ya basta. ¿Pero qué demonios estás haciendo? No es la forma de actuar, ni mucho menos. Y decía: este bastardo se va directo a la cárcel. Él, él no había informado de nada, ni un solo reporte. Pero algo pasó y Ricardo está fuera de sí. Hay algo sumamente extraño aquí. Todos están perdidos. Nadie entiende nada porque no existe ni un reporte. Absolutamente nada. Ricardo jamás avisó que alguien lo hubiera contactado, ni que le hubieran dicho nada sospechoso. No reportó haber visto a nadie más.
Lo último que supieron fue que estaba haciendo su patrullaje, su rondín, en esa zona que, por alguna razón macabra y extraña, desde que entró al cuerpo de policía de la ciudad, se obsesionó con que se la asignaran. Es un barrio decrépito, un lugar que antes era hermoso, pero los tiempos, se pudrieron. El caso es que todos están espantados con la actitud de Ricardo. Está fuera de sus casillas, fuera de control, hirviendo en una furia asesina, quiere destrozar a ese tipo frente a todos y nadie entiende por qué. Ricardo es un hombre de métodos, es impecable. Siempre sigue los protocolos al milímetro. Todo lo hace bajo norma, al pie de la letra. Hasta hoy. Ahora no. Están viendo su lado más visceral, más oscuro. Lo ven consumido por un odio salvaje. Quiere que ese desgraciado se pudra tras las rejas ya, que se lo quiten de la vista porque si no, frente a los ojos de todos, lo va a matar. Nadie comprende qué sucede. Tienen que separarlos a la fuerza. Unos agarran al tal Alejandro, le arrebatan la mochila y lo encierran, mientras los otros intentan calmar a Ricardo, diciéndole: no dejes que se lleve esa mochila, revisa qué demonios tiene dentro. Pero tú ya la revisaste, ¿verdad? No necesito revisarla, ya sé qué contiene, no quiero ni verla. Nadie entiende nada en medio del caos, solo quieren asegurarse de que Ricardo no esté bajo el efecto de alguna maldita influencia. Otros se acercan a hablar con Ricardo y susurran: no dejes que cargue esa mochila, revisa bien lo que lleva dentro. Pero tú ya la revisaste, no hace falta, yo sé lo que contiene, no necesito verla. Nadie entiende ahí, en ese lugar donde los apartan solo para ver si Ricardo no está bajo el efecto de algo. Al notar la sustancia, aquel tipo que le estaba haciendo todas esas preguntas, justo donde Ricardo mencionó lo de la mochila, sale corriendo detrás de él y le grita: Eh, espera, espera, joder, déjame ver qué lleva ese tipo. En la mochila. Se la arrebatan y, al abrirla, sacan de dentro un frasco con un químico espeso, de esos que usan para anestesiar a alguien, y unos trapos viejos, sucios, que parece que han sido usados muchas veces. No hace poco. Pero ahí sigue ese olor, dulzón y nauseabundo. Hay cuerdas de distintos tamaños que, sin lugar a dudas, revelan el propósito oscuro por el que están ahí. Y hay herramientas que encontrarías en cualquier ferretería común, pero en ese contexto y rodeadas de tanta inmundicia, es obvio que ese tal Alejandro las usa para destrozar vidas. Al verlo, la realidad golpea a todos. Este tipo, Alejandro, parece ser un experto en estas bajezas, en ganarse la confianza de incautos, y en cuanto bajan la guardia, taparles la cara con ese trapo, dejarlos inconscientes y lo que sigue. Bueno, ya te lo imaginarás tú mismo. Ahora todo cobra sentido de una manera retorcida, porque nadie entiende cómo es que Ricardo sabía tanto, por qué no dio parte antes y por qué estaba tan fuera de sí, casi perdiendo los papeles. Pero entonces, el jefe que estaba de guardia en ese instante, que azuta ser amigo íntimo de Ricardo, le ordena a todos que se aparten. Cuando se cruzan, le hace un simple gesto con la cabeza, como diciendo: te entiendo perfectamente, y le hace una seña para que se largue. Ricardo capta el mensaje y se va de inmediato. Un par de personas se acercan a preguntar: ¿qué demonios pasa? Y le dicen: ¿acaso no saben por qué este tipo es policía? ¿No? ¿Por qué? Preguntan. Porque cuando tenía 16 años, un desgraciado como el que acaban de traer le hizo eso mismo a su prima y la mató, responde. Desde ese día, él agarró un odio visceral a esta clase de escoria. Y lo primero que aprendió fue a detectar a esos depredadores. Cuando estudió criminología y todo eso, pero lo único que en realidad le importaba era
poder detectar, identificar a esa clase de escoria que se llevó a su prima. No le había tocado, no le había tocado aún. Dicen, oigan, pero hay algo que me está carcomiendo la cabeza, algo que no encaja. Si saben que él pidió esa zona para hacer sus rondines de fin de semana y todos aceptan, pero él no sabe nada. Él ignora la historia maldita de ese lugar. Ustedes sí, que la conocen, ¿verdad? Tráiganselo al rato. Necesito hablar con todos, porque esto se siente. Simplemente está muy extraño. Pasa casi mediodía y ya. Ricardo está algo más tranquilo. El sujeto es más que evidente. Al revisar sus pertenencias, detectan que entre las cosas que trae hay rastros de que ya ha utilizado todo eso en un montón de personas y están a punto de empezar con las pruebas forenses y hasta donde yo sé, por lo que me contó el mismo Ricardo, el tipo terminó tras las rejas porque esto ocurrió cuando él aún era policía. Esta historia ya tiene un buen tiempo. El punto es que a media tarde él, por fin, supo la oscura historia del lugar en el que hacía sus patrullajes, algo que él totalmente desconocía. Resulta que cuando él se incorporó a este cuerpo de policía, hace 2 años, por una sensación extraña y gélida, mientras conducía su patrulla, porque era un tipo muy visceral, no era de revisar un mapa, era de ir y sentir la vibra de los lugares. Cuando pasó frente a esa casa, algo lo llamó, una voz casi imperceptible, y decidió que tomaría ese lugar. Nadie más quería patrullar ahí porque era un barrio relativamente bravo, no tan peligroso como otros, pero sí lo suficiente como para que sucedieran cosas que erizan la piel y la mayoría de los oficiales de esa ciudad, pues, preferían estar en zonas más tranquilas o donde hubiera más movimiento por sus razones. El punto es que Ricardo, por una corazonada inexplicable, quiso ese sector y le decían, nunca pasa nada ahí, y lo poco que pasa no es importante. ¿En serio quieres ese barrio? ¿Sí? No sé. Es solo que... ¿Por qué? No, es que me quiero quedar aquí, no me voy a ir. Esa tarde, rodeado por sus compañeros, tras todo lo que había pasado, le dijeron, Ricardo, dinos la verdad. ¿Acaso conoces la historia de esa maldita casa? No, no entiendo de qué demonios me hablan. Entonces, ¿por qué diablos elegiste ese barrio? No sé. Desde que llegué, algo me arrastró hasta allí. En los años 70, esa casa era un taller y ahí vivía un tipo, el dueño del lugar, junto a su hija, una chica de unos 20 años. Dicen los vecinos que era increíblemente guapa, de mente, muy abierta. Era de esas personas que brillan con luz propia. Y siempre, por las noches, cuando tenía oportunidad, y su papá, digamos que había pasado una buena tarde, le robaba las llaves del coche y se perdía en la carretera, a toda velocidad. Nadie supo por qué esto ocurrió cerca de los 70, quizá a inicios de los 80 nadie. Supo quién le hizo semejante atrocidad a la chica. El verdadero infierno fue que el señor casi pierde la razón, porque un día, un sábado o quizá un domingo, al levantarse y buscar a su hija por toda la casa, no la encontró. Al salir a la cochera, dentro del vehículo, la halló, ahorcada, y con evidentes signos de abuso. La destrozaron. Ha habido personas que juran que cada cierto tiempo la han visto vagar por ahí. Han existido algunos que para nosotros son locos, que dicen que esta chica sigue atrapada en el coche. Nunca nos había pasado algo como lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? ¿Acaso ese espíritu sigue hoy buscando advertirnos o vengándose de gente como esa?
¿Qué crees tú que esté pasando? Y hace poco se hizo muy viral la historia de la muerte de Saltillo. ¿Sabes qué es la muerte de Saltillo? Vas conduciendo solo y de repente alguien aparece a tu lado después de unos metros y a unos cuantos kilómetros, simplemente se desvanece en la nada. Para mí siempre fueron cuentos típicos hasta que ocurrió esto que está documentado. Y existen pruebas en video. Resulta que venía un chofer, creo que transportaba carga pesada. Y para los que mueven material entre Monterrey y Saltillo, es algo rutinario. Hacen 2 o 3 viajes, ¿verdad? Pero este era su último trayecto. Conducía en plena madrugada cuando lo llaman: oye, hazme un favor, baja a la chica que llevas a tu lado, porque te van a despedir a ti y a mí por no reportarlo. Él, confundido, responde: pues no, aquí no subió nadie. El hombre no le dio importancia y siguió su camino, ¿sabes? Al llegar a la planta, estaciona el camión y va directo con el guardia. Oiga, ¿cuál mujer? El guardia le muestra la grabación. Ese video circula en redes sociales. Ahí está la imagen donde aparecen las chicas de blanco. Se ven clarísimo aquí, a su lado. Él insiste: es que yo no traía a nadie. Llaman al supervisor y le reclaman: ya te hemos advertido que tienes que llevar un acompañante. A Saltillo siempre hay que ir con un chalán. ¿Qué es un chalán? Alguien que viaje a tu lado, un amigo, un conocido, un muñeco de peluche, lo que quieras. Tiene que haber alguien sentado ahí porque esa cosa se aparece. Y esta historia se volvió extremadamente viral en redes. Digo, van a encontrar muchos canales que hablan de ella, ¿no? Yo me puse a investigar. La empresa de mi hermano se dedica a la construcción y comencé a preguntarles a sus choferes. Tuve la oportunidad y me dicen: sí, claro, la muerte de Saltillo es alguien que tuvo un accidente, le pasó algo y ahora se aparece. Don Carlos me dijo: oiga, don Carlos, lo de la muerte, sí, es una señora que se aparece. De hecho, hace 4 años yo tuve un accidente, perdí el control del camión y nos volcamos. Gracias a Dios, yo sobreviví. Pero si le preguntas a la mayoría de los camioneros que se han volcado y han logrado sobrevivir, todos te dirán exactamente lo mismo. O sea, entiendo, es una carretera de bajada que te quedas sin frenos, dicen, pero la mayoría de los que manejamos carga pesada sabemos cómo controlar eso, ¿no? Pero los accidentes. Los accidentes son culpa de ella. En el tramo de Montenegro a Saltillo, fácilmente hay entre 150 y 200 accidentes al año. Te aseguro que el 90% es culpa de ella. ¿Y se sabe más o menos a qué altura ocurre? No sabría decirte con exactitud. Sé que está saliendo de la última gasolinera, justo antes de entrar a Santa Catarina, por así decirlo, ¿no? Es ese tramo entre Ramos y Saltillo. Ahí, en ese pedacito es donde ella aparece. Mira, toda la carretera libre es pura bajada. Para los que venimos hacia acá es un descenso constante, ¿no? Hay rampas de frenado, por si te fallan los frenos y eso, pero los accidentes no cesan. Es algo, es algo cotidiano para nosotros, ¿entiendes? Escucharlo es normal. Y todos los choferes le echamos la culpa a la muerte de Saltillo. A la muerte de Saltillo. Esta historia me la contó un doctor que conocí. Trabajé un tiempo en la industria farmacéutica y pues vas forjando buenas amistades ahí, y muchos médicos empiezan a tenerte más confianza. Ese doctor sabía perfectamente que a mí me fascinaban las historias de miedo, las leyendas. Y es que creo que muchos médicos han vivido situaciones escalofriantes cuando los envían lejos a hacer su servicio social, ¿no? Siempre los mandan a comunidades que están perdidas, en medio de la nada. Cuando yo conocí al doctor, él ya estaba aquí en Monterrey, pero ya habían pasado muchos años desde que hizo su servicio social en un pueblito, creo que me había contado, o si te quedaste sin frenos, cosas así. Hay demasiados accidentes. Digo, es algo normal para nosotros escucharlo. Él dice: no son los frenos, o sea,
Es algo normal. Y todos los choferes le echamos la culpa a la muerte de Saltillo, a la maldita muerte de Saltillo. Esta historia me la contó un médico que conocí. Trabajé un tiempo en la industria farmacéutica y bueno, vas forjando buenas amistades y muchos doctores empiezan a tenerte más confianza. Él sabía que a mí me fascinaban las historias de terror, las leyendas. Creo que muchos médicos han vivido situaciones perturbadoras cuando los envían lejos a hacer su servicio social, ¿sabes? Siempre los mandan a comunidades olvidadas. Cuando conocí al doctor, ya estaba aquí en Monterrey. Él había terminado su servicio hace tiempo, ya habían pasado muchos años desde que estuvo en un pueblito, creo que me había dicho. Me contaron que era por Tascal o algo así. Y lo que él me cuenta es que, bueno, él recién terminaba la carrera de medicina, lo mandan a este pueblito. Llegó y toda la gente lo recibió increíblemente bien. Siempre tenían esas tradiciones extrañas de que cuando llegaba el nuevo doctor, el médico del pueblo que solo estaba por un tiempo determinado cumpliendo con su servicio social, pues ya sabes, lo recibieron calurosamente. Doctor, lo que usted necesite, aquí estamos para servirle. Es bienvenido. Pero una señora le soltó. ¿Nada más? No se deje espantar. Doctor, él se quedó frío, pensando, ¿qué? No, para nada, señora. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que eso lo dejó bastante inquieto y descolocado, aunque él era un escéptico total. Era joven y no creía en esas cosas, y pensó, ¿por qué me habrá dicho eso esa mujer? Total, que no le dio mucha importancia. Pasaron los días, el tiempo voló, y fue conociendo a la gente, hasta que una noche le tocó quedarse hasta muy tarde en la clínica. Ya estaba a punto de cerrar todo cuando de repente llega una señora, de edad muy avanzada, pero que todavía caminaba por su propio pie. Se veía muy anciana, pero se movía bien, y se notaba que estaba muy lúcida, muy consciente. Le dijo, «Ay, doctor, es que me siento fatal. Llevo varios días sin poder dormir y no he probado bocado. ¿Podría revisarme?» Él pensó, «Rayos, ya me iba, doña, pero bueno, pase». Y la señora pasó. Él empezó a tomarle la presión y los signos vitales, y le dijo, «Mire, físicamente usted está bien», pero ella insistía, «No, no, yo me siento muy mal, no me puedo quedar. Aquí, aquí no, doctor. Es que esto no está adaptado para pacientes internos. Es solo un centro de consulta básica, ¿sabes? Y si es algo grave, casos más graves, ya se les traslada a algún hospital cercano. Pero aquí no puedo tenerla. Es que no quiero volver a mi casa. Me siento fatal, doctor. Por favor». Y el médico, impaciente, le dijo, «Mire, voy a darle este medicamento. Váyase ahora mismo a casa y prepárese un té. Es solo cansancio. Es que no ha comido bien, no ha dormido nada. Por eso se siente así». Pero la mujer insistía, desesperada, rogándole quedarse. Él cortó en seco, «Mire, si la dejo aquí me meteré en serios problemas. Si llega el jefe y se da cuenta de que pasó la noche aquí, podrían sancionarme, ¿entiende?». Al final la convenció a regañadientes. Ya solo cerró la clínica con un escalofrío en la espalda. Acompañó a la mujer hasta la salida y regresó a la pequeña habitación donde vivía en aquel pueblo olvidado. Esa noche el silencio pesaba. Estaba agotado porque su jornada se había alargado más de la cuenta y terminó acostándose muy tarde. Por fin, cayó en un sueño profundo y pesado, pero de repente, en la oscuridad, empezó a sentir eso que llaman que se te sube el muerto. Una presión asfixiante le oprimió el pecho. Intentó
moverse, pero no podía ni gritar ni forcejear. Su cuerpo era un bloque de piedra. Entonces vio cómo una sombra densa lo atrapaba, empezando por los pies, subiendo lentamente hasta llegar a su pecho. Sentía cómo lo aplastaba con una fuerza inhumana, robándole el aire. Y mientras él, desesperado, luchaba por recuperar el control, sus ojos se abrían y cerraban con pavor. En medio de aquel forcejeo agónico, de repente vio el rostro de la anciana que había ido a consulta ese día, mirándolo con frialdad. El terror lo paralizó por completo. Fueron segundos eternos hasta que pudo moverse, saliendo de aquel trance oscuro que tantos llaman que se te sube el muerto. Es aterrador. Intenta desesperadamente calmarse. Obviamente no pudo pegar un ojo en toda la maldita noche, sumido en una angustia terrible. Él trataba de buscarse una explicación lógica, alguna justificación científica. Pensaba que quizá, al ser la última persona a la que vio, tal vez era un, un sentimiento de culpa por no haberla dejado quedarse ahí en la clínica, no sé. Él empezó a convencerse de que todo era producto de su propia mente, que en realidad no había pasado nada. Al día siguiente llega a la clínica, por ahí estaba la enfermera y otros empleados del servicio que andaban cerca, y la enfermera le pregunta: ¿qué le pasó, doctor? Lo veo fatal, realmente agotado. ¿Qué ocurrió? ¿No descansó nada? Ay, no, él respondió. Le voy a contar lo que me pasó anoche. No pegué el ojo porque tuve una pesadilla. De repente sentí que no podía moverme, parálisis del sueño. Pero lo extraño es que durante esa parálisis vi una sombra oscura y, de pronto, claramente el rostro de una señora. Ella le contestó: no me diga eso. Ya empezaba a asustarse, y él, extrañado, porque ella conocía a la mujer. Es doña Elena. ¿Ya vino otra vez? Él preguntó por qué dice eso. Entonces ella empezó a contarle. Ella le describió al doctor a una mujer menuda, delgada, una anciana. No me diga que le dijo que se quería quedar aquí en la clínica. Él, atónito: ¿cómo lo sabe? Pues porque ya lo ha hecho con varios doctores que están aquí haciendo sus guardias. Los aterra. Él dijo: sí, ayer me quedé. Ella llegó y me insistió tanto, tanto en que se quería quedar, que yo pensé que por eso me había quedado con esa espina de culpa y ansiedad, y por eso soñé todo eso. Ella replicó: no, doctor, esa tal doña Elena viene aquí a atormentar a los médicos, porque hace muchísimos años un doctor no quiso atenderla. Se negó a atenderla y ella regresó a su casa, convertida ya en una anciana solitaria, sin sus hijos, sin nadie que le hiciera compañía, con su esposo muerto hace tiempo. La mujer ya no tenía a nadie aquí, ni a sus hijos, ni a su marido, que ya había fallecido. Su esposo se había ido de este mundo, dejándola completamente sola. El médico simplemente se negó a atenderla, le cerró la puerta en la cara, y ella, abandonada a su suerte, se arrastró hasta su casa para morir allí. Tiempo después, cada doctor que llega al pueblo para hacer su servicio social, tarde o temprano, recibe su visita. Es algo inevitable. Todo médico que pisa este lugar termina viéndola. A todos les llega el turno de ser visitados por ella, una noche cualquiera. Él, aquel joven doctor, se quedó helado, petrificado, sin poder articular palabra. Por más que intentó buscar una explicación lógica, un razonamiento científico, no encontró forma de justificar lo que sus ojos habían presenciado. Él lo vivió en carne propia, mientras que la enfermera, ajena a todo, no tenía ni idea. Ella no estaba ahí, no vio el momento exacto. Esa anciana, la señora Fina, como todos en el pueblo solían llamarla, había regresado de la muerte. Él me contaba, todavía con la voz temblorosa, lo que realmente sucedió aquella noche.
Fue ese encuentro macabro lo que terminó por convencerlo de que algo oscuro acechaba en este lugar. Dice que, a partir de ese momento, su perspectiva cambió por completo. Se le abrió una puerta hacia lo desconocido que ya no pudo volver a cerrar. Empezó a conocer otras historias perturbadoras, pero esa, sin duda, fue la que lo dejó marcado para siempre. Es una experiencia que te destroza los nervios, que te cambia la vida, porque llegas a un lugar pensando que es un sitio muerto, donde nada sucede. Crees que es una zona tranquila, un rincón del mundo donde el tiempo se detiene, pero te equivocas. Al fin y al cabo no es más que un pueblito perdido, o eso quieres creer, pero descubres que hay presencias, almas en pena que se niegan a marcharse, seres que se quedan atrapados, condenados a vagar por siempre en la oscuridad. Entonces, se trajo a alguien para investigar, a alguien que decía tener experiencia en estas cosas. Se hacían llamar buscadores de tesoros, cazadores de fortunas enterradas, ¿entiendes? Empezaron a cavar en el patio, removiendo la tierra negra y húmeda, buscando lo que fuera. Ya sabes cómo es esto. Pronto empezaron a salir cosas, basura vieja, latas oxidadas, fichas inútiles, todo tipo de objetos olvidados que la tierra había estado ocultando por años. Cuando llegaron apenas a medio metro de profundidad, la pala golpeó algo sólido. De repente se toparon con una caja enterrada en el silencio del patio. La caja estaba envuelta con una tela roja que parecía empapada en sangre seca. Estaba fuertemente amarrada, como si quisieran mantener algo contenido ahí dentro. Tenía unos cordones de plástico grueso, de esos que parecen mecate barato. Algo como rafia sintética, una cosa áspera, retorcida que te ponía los pelos de punta. Se quedaron en silencio, mirando el objeto, sintiendo una inquietud que les oprimía el pecho. ¿Qué clase de secretos ocultaba esa caja roja? El aire se volvió pesado y irrespirable. El supuesto buscador de tesoros, con manos temblorosas, sacó la caja del pozo, la levantó despacio, como si el simple peso del objeto fuera una advertencia. Al abrirla, lo que encontraron no fue oro ni joyas ni nada valioso. Dentro había algo, algo que les heló la sangre. ¿Cómo se llaman esas cosas? Esos dispositivos, esos aparatos que la gente se mete en la boca. Sí, una dentadura postiza, vieja y sucia, ahí tirada como si fuera un despojo humano. Exactamente eso. Y por si fuera poco, había otros 2 dientes sueltos, amarillentos. Estaban envueltos allí como un trofeo macabro de alguien que ya no debería estar. Entonces se preguntó, desconcertada, ¿qué hace esto aquí? ¿Por qué demonios está esto aquí? No tenía sentido. La abuela, presa de un nerviosismo creciente, fue a ver a los vecinos para aclarar la situación. ¿Se han fijado en algo raro?, les preguntó, temblando, pues notaron sombras ajenas merodeando la propiedad. Los vecinos, con la mirada cargada de inquietud, le soltaron: ¿qué demonios hacía ese hombre ahí en tu patio? Ella les explicó todo, desconcertada, porque esos extraños buscaban algo, quizás algún tesoro enterrado, y desenterraron aquello. Uno de los vecinos, con voz sombría, le confesó: lo que pasa es que en ese rancho, donde ahora vives, hubo una mujer que practicaba curaciones. Esa pobre mujer sufría un infierno. Su marido, un alcohólico violento, la golpeaba sin piedad cada vez que se emborrachaba. Un día, justo en ese patio, el esposo estaba bebiendo con sus compadres cuando estalló una pelea brutal. Le destrozaron la cabeza a golpes en medio de la borrachera, y el hombre murió ahí mismo, sobre la tierra donde tú ahora pisas. Pero lo más aterrador fue la reacción de la mujer, continuó el vecino, bajando la voz. Cuando murió el marido, todos fueron a darle el pésame, pero ella no mostraba ni una pizca de tristeza. Estaba feliz, como si se hubiera quitado un peso de encima, como si la muerte fuera una liberación que ella misma hubiera invocado. Todos quedaron horrorizados, pero el terror real comenzó después, con eventos que desafiaban toda lógica. Empezaron a escucharse ruidos guturales, lamentos que se filtraban desde las paredes, como si algo estuviera atrapado en el tiempo. La abuela, aterrada por aquella presencia que parecía alimentarse de su miedo, hizo lo típico: llamó a alguien para purificar la casa. El experto en limpiar energía sintió una opresión en el pecho al entrar. Su teoría fue escalofriante. Según él, aquella mujer, que además practicaba brujería, no solo sabía lo que hacía, sino que había atrapado el alma de su marido. Ella lo mantuvo prisionero en ese patio,
condenado a vagar entre las sombras para que nunca, jamás, pudiera encontrar la paz. Eso, dice. Un día, justo en ese patio, el esposo estaba bebiendo con sus conocidos y terminaron en una riña a causa del alcohol. Lo golpearon en la cabeza y murió ahí mismo, en ese patio. Dice, pero la mujer sigue. Cuando murió el marido, pues todos fueron a darle el pésame, ¿sabes? Dice, pero ella, en lugar de mostrarse afligida o algo así, se veía feliz y decía que aquel hombre, bueno, era como si no le doliera la muerte de su marido. Todos quedaron helados por su reacción. Después empezaron a ocurrir cosas, eventos extraños como ruidos inexplicables, ¿no? Todo esto empezó a suceder a partir de lo que encontraron. La abuela, pues lo típico, ¿no? Que llamas a una persona, a alguien que vaya a bendecir o a limpiar la casa. Según la teoría de esta persona que vino a limpiar, aquel ser que habitaba ahí, quien se encargaba de hacer la limpieza y de practicar brujería, había atrapado el alma del señor para que no pudiera descansar, descanso, y que eso era exactamente lo que ella estaba presenciando. En otras palabras, no había forma alguna de liberar a ese alma de ese lugar. Estaba condenada a vagar penando por toda la eternidad, una venganza que trasciende más allá de la muerte. Así es, qué horror. Hemos llegado al final de esta historia tan inquietante. Si alguna de estas vivencias te mantuvo en vela, te hizo sentir un escalofrío en la nuca o te acompañó en esta noche tan oscura, suscríbete al canal para seguir explorando juntos los rincones más aterradores. Y si disfrutaste de este video, compártelo con tus amigos para que nuestra comunidad de amantes del misterio siga creciendo cada día un poco más. Ahora, apaga las luces, mira a tu alrededor una vez más, con cuidado, y prepárate para la próxima pesadilla. Buenas noches. Si es que puedes dormir. Hasta la próxima.